nos toca también esta época histórica y debo decir como compañera, como humilde compañera, que me siento orgullosa de todo lo que se viene haciendo en Avellaneda, todos poniendo nuestro granito de arena desde las multisectoriales, desde los espacios, diferentes espacios que bueno, por ahí no son militantes, pero son comprometidos también con la sociedad. Y bueno, hoy nos toca ponernos adelante, al frente, en una lucha que es por nuestros derechos, por defender lo que nos merecemos, ¿no? Una vida digna, defender nuestros derechos, defender lo que han peleado tantos compañeros y compañeras a lo largo de nuestra historia, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y muchos otros que hoy están también acompañando. Así que nosotros estamos acá, más vivos, más presentes, con más fuerza que nunca y bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Claudio Yacoy, que nos va a dar algunas herramientas que son sumamente necesarias para nuestra militancia hoy en día, que tienen que ver con el DNU. Y muchísimas gracias, Claudio, por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Así que, bueno, lo escuchamos a él. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la predisposición que ha tenido nuestro partido, sobre todo a través de Alejandra, a quien hace poquitas horas nada más le hemos propuesto y la idea que habíamos conversado con el intendente Ferraresi de poder llevar adelante una forma de esclarecimiento de lo que nos está atravesando, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos del DNU y mucha gente a lo mejor no tiene un conocimiento, aunque sea mínimo, como para poder debatir y poder enfrentar el embate de aquellos que justifican estas medidas profundamente antidemocráticas, inconstitucionales. Así que, bueno, quiero también saludar a quienes nos están mirando a través del canal de la Biblioteca Azucena Villaflor, del Honorable Consejo Deliberante. La verdad que para mí no es menor que un día de enero, después de haber atravesado un año de mucha intensidad, de haber llevado adelante 3 elecciones, fortaleciendo la democracia, habiendo aceptado la derrota, que a veces no es tan normal aceptar una derrota, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno tiene que caer bajo la injusticia de una figura controversial como es el balotaje. Sin ninguna duda, hemos sido capaces de entender esa situación que nos tocó atravesar, hemos aceptado los resultados de la democracia, pero lo que de ninguna manera ninguna persona está obligada es a aceptar que, aparte del fraude electoral, se lleve adelante una serie de medidas que afecten de manera determinante el corazón de nuestra democracia. Hace poquitos días, cuando se realizaba el plenario del Partido Justicialista, le pregunté al intendente si él no tenía inconveniente en que pudiéramos llevar adelante por lo menos una charla reflexiva entre compañeras, compañeros, sin ninguna carga científica ni jurídica. Pero me dijo que sí, porque en realidad yo lo que le planteaba es cuántos de los nuestros terminan entendiendo lo que les está pasando para poderlo enfrentar. Es decir, muchas veces pareciera ser que hablar en un idioma jurídico es casi hablar en chino mandarín, ¿no? Entonces hay que traer esto a tierra, hay que hacer un lenguaje comprensible, hay que hacer alfabetización jurídica para que todas y todos pudieran terminar de entender qué es lo que nos está atravesando. Bueno, la verdad que para mí una inmensa alegría. Viernes 5, la cantidad de compañeras y compañeros que hay acá nos da la razón acerca de la importancia que tiene poder entender entonces qué es este adefesio. Estuve hablando con Ignacio, un querido constitucionalista, un hombre al que, si bien lo conozco hace poco, sé de su trayectoria en la defensa de la Constitución Nacional, y sé que a lo mejor hay algunos otros abogados, y la verdad, ninguno de nosotros dudaba de lo que iban a hacer. Lo que era muy poco creíble era que se iban a llevar puesta la Constitución Nacional y la democracia, es decir, así, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, los tipos duermen sin tomar aspirina después de esto. Así que bueno, esto es un poco el resultado del encuentro de esta tarde. Soy un humilde abogado
que hace muchos años da clases, primero en la Facultad de Lomas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda. Soy abogado especializado en Derecho Constitucional y esencialmente en lo que tiene que ver con juicios de lesa humanidad. Intervengo en una cantidad importante de juicios que siguen contra aquellos que desde la estructura del Estado han llevado adelante un proceso de aniquilamiento de nuestro pueblo. Así que con esa carga, ese bagaje, me propuse hacer un poco de esclarecimiento acerca de lo que nos toca atravesar. También soy el secretario de Derechos Humanos, orgulloso secretario de Derechos Humanos de una gestión que yo siempre me tomo el atrevimiento de decir que ya fue la cuna de la resistencia. Para mí, Jorge representa el líder de una unidad de combate. ¿No? Esa unidad de combate que tira con lo que tiene. Un día te tira con un panfleto, otro día te tira con una mesa, otro día te tira con un gazebo, otro día te tira... pero va tirando permanentemente, no se resigna, no baja los brazos, no se deprime. Entonces digo, eso es lo que nosotros somos en Avellaneda. Por eso tal vez haya tanta valoración fuera de nuestro propio distrito de lo que representa esta ciudad en términos de ideología, pero sobre todo de consecuencia, ¿no? Es decir, ser consecuente entre lo que uno dice y después lo que hace. Y después, aparte de decir lo que hace, gana con el 60% de los votos, ¿no? Es decir, que a veces unos especulan que desafectar un ex centro clandestino de detención podría tener aparejado el voto negativo de la gente. Sin embargo, Jorge, por su excelente gestión, hace estas cosas que son maravillosas. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, a las autoridades del Partido Justicialista. Quiero reiterar mi agradecimiento a Alejandrita Mesa, querida compañera, secretaria de Formación y Capacitación. No importa, estamos todos acá, todos tenemos un valor enorme, pero quiero destacar que se encuentra con nosotros un solo compañero al que quiero desde hace muchos años, que me permite tener una relación con todos, por supuesto, pero con él más que nada porque un poco sin saberlo él es una referencia para mí. Es un hombre que ha logrado romper y derrotar al sistema. Es Carlitos García Muñoz, uno de los 4 fugados de Mansión Seré, así que para mí siempre una alegría enorme. Bueno, de esos compañeros que le tocó atravesar el cautiverio, el secuestro, la tortura, estar al borde de la muerte y no haberse resignado, no haberse quebrado y estar acá militando sin ningún tipo de limitación ni contradicciones. Bueno, vayamos a ver esto. Primera cuestión, el análisis que vamos a hacer del decreto de necesidad y urgencia tiene que ver con una perspectiva de analizarlo desde los derechos humanos. También soy profesor de Derechos Humanos en la facultad, por lo tanto mi responsabilidad es analizarlo desde los derechos humanos, que me permite a mí a veces pensar que trasciende un poquito lo que es el marco estrictamente jurídico, ¿no? Es decir, cuando uno mira los derechos humanos, tiene que ver esencialmente con los derechos que son inherentes a mí por el simple hecho de serlo. ¿Todos sabían lo que era el DNU? Sinceramente. ¿Todos y todas? Pueden levantar la mano y decir, che, yo no sabía, qué sé yo. No sabía. Entonces, con que haya uno que no sabía, se justifica que podamos tener esta charla. Si los demás saben, mejor, por supuesto. Decreto de necesidad y urgencia. Tengan en cuenta esta definición. Necesidad y urgencia. ¿Está bien? Por lo que entonces tendremos que analizar a partir de ahora si había verdaderamente necesidad y urgencia de sacar este decreto para poder llevar adelante una serie de acciones que tiene que ver esencialmente con modificar toda la estructura, no económica, la estructura jurídica, la estructura constitucional en la Argentina. ¿Podemos seguir? Protocolo antimovilización, también analizado desde la perspectiva de los derechos humanos, la Constitución Nacional y desde las leyes de orden público. ¿Qué quieren decir estas leyes? Después vamos a ver, ¿no? Definición de derechos humanos en sus 3 acepciones. ¿Qué son los derechos humanos? Yo les preguntara, ¿qué son los derechos humanos? Lo voy a resumir. Sí.
ejemplo, el derecho a protestar. Ese es uno. Ahí nos quedamos. De que nos lo quieren, esta gente del gobierno lo quiere cercenar. Bien, pero lo voy a simplificar. Para mí tiene tres acepciones. La primera es que es un conjunto de derechos inherentes a la persona por el simple hecho de serlo. La segunda de las acepciones es un proyecto político que a través de la política pública dignifica la vida de las personas. Para eso tiene que haber un presupuesto, para eso tiene que haber un Estado presente y para eso tiene que haber políticas públicas que pongan al hombre y a la mujer en el centro del accionar de todas esas políticas públicas. La tercera acepción, los derechos humanos, lejos de lo que dice la reacción, la derecha, no es solamente algo que intenta defender a los delincuentes, eso es una forma de degradarlo, de banalizarlo, ¿no? Es indudablemente un límite al poder. Es decir, la tercera de las acepciones es un límite al poder. Por eso, los derechos humanos son como una piedra en el zapato y por eso a la derecha cada vez que gobierna la democracia parece que les molesta demasiado. Por favor. Uno para atrás, a ver. Ahí está. Lo que vamos a ver es los antecedentes del límite al poder y también el principio republicano de división de poderes. Cuando alguien dice, che, esto es inconstitucional, bueno, ahora vamos a ver por qué es inconstitucional. La idea es que ustedes se puedan llevar de acá una noción bastante sencilla, comprensible, para decirle a alguien, es inconstitucional, y cuando alguien le diga por qué, ustedes le puedan decir por lo menos 2 o 3 razones esenciales de por qué este decreto de necesidad y urgencia no tiene nada que ver con el respeto a la Constitución Nacional. Dicen haber recibido la peor herencia de la historia. Si es la peor herencia de la historia institucional, tendríamos que preguntarnos si también está incluida la herencia que nos deja la dictadura cívico-militar, eclesiástica, mediática, genocida. Entonces, para Milei y Macri, esta herencia que le deja Alberto es peor todavía que la herencia de los 30.000 asesinados, los vuelos de la muerte, los tantos y tantos desastres que hizo la dictadura del 76. Son los reyes. Por lo que podemos creer que los reyes existen entonces. Bien. La pregunta, ¿qué es la desregulación? ¿Ustedes escucharon hablar? Los reyes son imperialistas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los reyes son imperialistas. Nosotros no. Con la monarquía justamente estamos pagando esta consecuencia. La monarquía, mira los reyes, qué cosa, ¿no? Es igual. Habrá que aguantar. No solamente son imperialistas, son de Milei. No vienen a tocar la corneta en la puerta. Cosa de que no. Bueno. Eso porque todavía siguen teniendo subsidios. Mañana cuando se los saquen no tocan más la sirena. Sí. Bueno, escucharon hablar muchas veces de esto de la desregulación. Yo diría, ¿qué es la desregulación? ¿Qué es esto de desregular? Quitar todo tipo de apoyo o base de una... Ahora lo vemos. Pero básicamente también es ¿a qué llaman intervencionismo? ¿No? La otra, el DNU de Macri y Milei restaura la doctrina de la Constitución Nacional de 1853 y por supuesto reivindica a Dalmacio Vélez Arfiel, un señor que a todas luces fue un unitario, oligárquico, un hombre al que le escribieron la Constitución. Yo no lo respeté nunca, no tengo por qué respetarlo ahora, porque creo que esa Constitución en realidad
es en gran medida parte de los males que tuvo la Argentina para poder tener en serio un proceso de federalización, ¿no? Es decir, el reparto más equitativo, los pobres del norte, los ricos del sur y esas cuestiones. Y desconoce el DNU de Milei la Constitución del año 1994. Antes de arrancar con esta línea de tiempo, les voy a decir dos cosas. La desregulación que tanto les molesta es sustituir al Estado protector, el que planifica la economía, el que la controla y que de alguna manera lleva adelante determinado tipo de regulaciones para poder permitirle al mercado determinar cómo son las relaciones entre las personas. ¿Está bien? La desregulación, que es la desaparición del Estado, ¿en qué? En lo que ellos llaman intervencionismo. ¿Qué quiere decir? Que no quieren más intervenciones. Que, por ejemplo, el Estado establezca un límite aceptable para el aumento de la medicina prepaga. ¿Qué hacen? La desregulación. Entonces yo, que soy discapacitado y pagaba 80.000 pesos y ya me costaba, ahora pago 160.000 pesos. Pero para colmo, me tengo que callar la boca porque encima si no me rompen la cabeza. ¿Qué es esto del intervencionismo? El intervencionismo no es más ni nada menos que una falacia. Es el Estado regulando la relación entre las personas. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene que ver con lo que todos llaman como posición de poder. Es decir, no soy yo lo mismo que un señor que es de un broker inmobiliario y entonces me dice que si yo quiero alquilar, el alquiler me sale $500 por mes. ¿Por qué? Porque si no hay un marco regulatorio, como lo es la eliminación de la ley de alquileres, entonces, si no me gusta alquilar, tendré que ver si me compro una carpa para poder alquilar en otro lugar. Es el mercado fijando todas las condiciones. Ahora, ojo, en esta lógica de la desregulación nos quieren hacer que el Estado desapareció. Es mentira. Este es un Estado que está favoreciendo al 10% de la oligarquía en la Argentina, incluidos todos los empresarios, todo lo que uno conoce, favorece al 10% de esta sociedad y es un Estado que no desaparece a la hora de poder fijar un decreto de necesidad y urgencia tan contrario a la Constitución o reprimirnos si fuera necesario cuando la protesta social también es un derecho que ya como vamos a ver es constitucional y viene desde muchos años atrás el derecho de resistencia a la opresión, ¿no? Yo les dije que iba a analizar este DNU desde la perspectiva de los derechos humanos y no puedo evitar hacer una línea de tiempo. Bueno, el cilindro de Ciro no tiene tanta importancia para lo que quiero, pero sí tiene importancia la Carta Magna de 1215, el origen de nuestro habeas corpus, pero esencialmente porque en esta carta, donde había una monarquía absoluta, los nobles le imponen una limitación al poder del rey. Le dicen que él va a poder aumentar la tierra en tanto y en cuanto el reinado se lo conceda. Tengan en cuenta que hasta ese momento había monarquía absoluta. El rey, y bueno, la iglesia, todo eso tomaba todas las decisiones que tenía que tomar. Esa Carta Magna lo que hace limita al poder del rey. Después, ¿podemos avanzar? La Carta Magna es uno de los documentos más famosos de la historia y como les dije, para hacerlo más sintético, que establece claramente hambruna, sequía, pérdida de rentabilidad de las tierras, arranca el rey, Juan sin tierra, es decir, que la tierra ahora en vez de pagar 2 pesos iba a pagar 150 y encima el que no pagara iba preso. Justamente estos nobles lo que hacen es establecer un límite diciéndole que no puede aumentar lo que se le antoje y encima que nadie va a ir preso. Es la acción de habeas corpus. Básicamente tomo esa Carta Magna porque nos vuelven a retrotraer a este momento. ¿Sí? Cuando el rey, sin ningún tipo de limitación, podía hacer lo que quería con nosotros. Por favor, seguid. Ven, ahí era muy clarito lo que decía, ¿no? En esto sí. Bien. Bueno, vamos. Me voy a mirar y me voy a detener un segundito. ¿Por qué tomé 1789, que es la Revolución Francesa? Que es la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. Simplemente
porque esta declaración está dentro de la Constitución Nacional. En el año 94, cuando se reforma nuestra Constitución Nacional, se incorpora la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano. ¿Qué pasa? 1789 trae aparejado para mí dos cosas que son sustanciales para que ustedes sepan. Una es el fin de la monarquía absoluta. Quedarán monarquías parlamentarias, es decir, el rey con un parlamento al que tiene que someterse, pero lo otro que trae es el desmembramiento del poder como se había concebido. El poder desaparece en su expresión totalitaria y se produce la división de poderes. ¿Qué dice esa declaración? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hasta acá me siguen. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entienden la clave? División de poderes. División de poderes. Bien, seguimos. Perdón, uno anterior. Al declarar como derecho imprescindible del hombre la resistencia a la opresión. Esta resolución que toman los franceses trae una carga muy importante, porque hasta ese momento las monarquías absolutas ejercían una opresión permanente. Entonces, lo que le concede es la posibilidad de rebelarse contra esa opresión. Y yo digo, si hoy el gobierno que fuere viola la Constitución Nacional, sacude fuertemente a la democracia y oprime al pueblo argentino, entonces, ¿por qué tenemos que soportar que haya un protocolo antimovilización, antipiquetes, reprimiendo cualquier acto que a todas luces es constitucional? Sigamos, por favor. Bueno, seguimos. Ahí les queda claro, ¿no? Bueno, bien. Yo les hablé de, hasta ahora, división de poderes. El decreto de necesidad y urgencia, que habrá que ver si en realidad tiene necesidad y urgencia, ya lo vamos a ver. Y esto que está acá nos lo enseñan prácticamente cuando salimos de jardín de infante. Y la última para poder dar jardín de infante aprobado es la pirámide de Kelsen. Yo valoro que haya unos cuantos abogados, compañero Nico, bueno, Ignacio, creo que hay otra compañera por acá, abogados, así que pueden hablar, ayudarme, corregirme, hacer lo que quieran. Pero básicamente conocer esto que está acá es para nosotros una responsabilidad ciudadana. Desde la base de la pirámide hacia su cenit, hacia su punto más alto, empiezan las órdenes inferiores, las de menor rango. Quiere decir que un decreto municipal que saca Ferraresi no se puede oponer a una ordenanza que saca el Honorable Consejo Deliberante. ¿Por qué? Sencillamente porque el Honorable Consejo Deliberante es un órgano colegiado, ¿no?, que se sienta, que debate, que discute, que saca una conclusión, levantan la mano, se vota democráticamente y nos guste más, nos gusta menos, pero una ordenanza se ubica por encima de un decreto municipal. Por ejemplo, si Ferraresi dijera que la tasa de servicios generales, que es la ordenanza fiscal e impositiva, vale, no sé, el Consejo dice que vale 100, Ferraresi no puede decir que vale 200. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la ordenanza le establece un marco que es hasta allí, ¿no? Es decir, este es el marco final. Las resoluciones ministeriales, ¿saben cómo funcionan las resoluciones ministeriales? Sencillo. Por la ley de ministerios y por la Constitución Nacional, los ministerios, los ministros, no pueden dictar medidas de acción sobre la población. A lo único que se tienen que someter es a trabajar sobre la estructuración de su propio ministerio, ¿verdad? Es decir, lo que está haciendo Bullrich, que es hacer un protocolo antipiquete, en realidad excede sus facultades. Por lo tanto, hay una violencia del Estado y hay un incumplimiento en los deberes de funcionario público. ¿Cuál es la finalidad de entender esto? La cantidad de delitos que se dictan con el protocolo antipiquete y el decreto de necesidad de urgencia. Y así sucesivamente. Decretos del Poder Ejecutivo, nacional, leyes provinciales, decretos, otras leyes del Congreso Nacional, leyes nacionales,
dictadas en concordancia con la Constitución Nacional, tratados internacionales del inciso 24 del artículo 75, y lo más importante de la pirámide de Kelsen, arriba de todo, está la Constitución Nacional. ¿Con qué? Con pactos y tratados internacionales de derechos humanos, solamente que se incorporaron en la reforma del 94. ¿Qué quiere decir esto? Que si en realidad hay un DNU que encima es inferior a la ley y va contra la manda constitucional, sería vergonzoso que al día de hoy todavía ningún juez haya hecho más que una medida cautelar, que es lo que han hecho con la presentación de la CGT y la CTA. Ya cualquier juez, agarro cualquiera de los que está acá, lo nombro juez y en 10 minutos dice, perdón, esto es un mamarracho jurídico que no tiene ningún asidero, se tiene que caer a pedazos porque es inconstitucional. Por lo que entonces aquí estamos en presencia de las dos razones que dan el fundamento a la inconstitucionalidad. Una de ellas, un decreto es inferior a la ley nacional y encima de ser inferior a la ley nacional es contrario a la Constitución Nacional. Avancemos, por favor. Hablamos de decreto de necesidad y urgencia. Si yo les preguntara, che, ¿saben qué era el DNU? Ustedes me dicen, claro que sí. Si yo les preguntara, perdón, ¿conocen el procedimiento, el mecanismo? ¿Saben dónde está escrito? A partir de hoy lo saben. Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. ¿Qué tiene de importancia? Que el DNU, como está fijado, tiene una formalidad que se la establece la Constitución Nacional. ¿Cómo funciona? Básicamente así. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Ustedes se acuerdan que yo hablé de división de poderes, ¿no? Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ¿saca leyes? Excepcionalmente sí. ¿A través de qué? Decreto de necesidad y urgencia. Pero para eso tiene que haber necesidad y tiene que haber urgencia. Si yo me quedo solamente con el análisis de uno de los puntos del DNU y la vulgaridad de lo que todos conocemos, diría, ¿cuál es la necesidad de convertir a las sociedades deportivas en sociedades anónimas? Nadie podría decirme, o de la misma manera que yo les podría preguntar cuál es la urgencia de eliminar la ley de los medicamentos genéricos. ¿Cuál es entonces la necesidad de poder establecer un marco regulatorio que le permite a las prepagas, sin ningún control, cobrar lo que quieran, y también con la ley de alquileres, así sucesivamente? ¿No? ¿Qué necesidad y urgencia? Salvo que uno pueda considerar que esa necesidad y urgencia, sin decirlo público, sirve para favorecer al 10% de la sociedad oligárquica que hay en la Argentina, en desmedro del 90% del resto de los humanos, que somos todos los que estamos acá y otros, ¿no? ¿Cómo funciona esta historieta? El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, de partidos políticos o de régimen electoral. ¿Qué pasa? El DNU no puede legislar sobre cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos, no pueden legislar sobre cuestiones que tienen que ver con régimen tributario, ni tampoco con régimen penal, ni tampoco, digamos, con régimen de materia electoral. Y dice que podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que sean decididos en acuerdo general de ministros, que deberán ser refrendados por el jefe de gabinete. Sigamos. Acá es donde tiene que ver esencialmente con lo que nos está pasando como sociedad cuando no entendemos qué es lo que pasa. ¿Qué determina la Constitución Nacional? ¿Se acuerdan dónde estaba la Constitución Nacional? Arriba. Por lo tanto, cada cosa que yo haga que no esté acorde a esa Constitución, ¿qué es? Díganlo fuerte, a ver. Básicamente es eso. Si yo hago algo que es contrario, es inconstitucional. Bien, ¿qué dice el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días
someterá la medida a consideración de la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene una conformación que es 8 diputados, 8 senadores. ¿Cómo se forma esa comisión? ¿Cómo son elegidos los 8 diputados? Por la representación legislativa que tenga cada fuerza. Por el resultado de la elección general, no la del balotaje, que esa no define legisladores, a Unión por la Patria le corresponden 4 diputados y 4 senadores. ¿Saben cuánto nos dieron? 13. Por lo tanto, hasta hay una violación del reglamento interno de la Cámara de Diputados que habla de lo que es el sistema DONT. Por eso, entre otras cosas, ayer eligieron presidente de la comisión al genocida externo, un reivindicador de genocida que habla de bala y cárcel, esas pelotudeces que dicen estos sinvergüenza, que un día la van a pagar más cara que los milicos a los que estamos juzgando y condenando. Pero bueno, llegará el momento. Esa comisión bicameral tiene que en el plazo de 10 días enviarlo al Pleno de la Cámara de Diputados y al Pleno de la Cámara de Senadores. En debate de ambas cámaras, una ley especial tendrá que determinar la validez o invalidez del DNU. ¿Qué dice la doctrina jurídica sobre el decreto de necesidad y urgencia? ¿Se puede rechazar una parte del DNU? Es todo o nada. Ahora, sorprendentemente, la Cámara Nacional del Trabajo le pone una cautelar al capítulo 4, el apartado 4, que habla de las relaciones laborales. Está bien, es la justicia, por lo tanto, el DNU, ¿dónde se está dirimiendo? En la justicia, ¿dónde? Federal. No es en la justicia ordinaria porque estamos atacando una medida del presidente. El segundo ámbito es el legislativo. Entonces, ¿cómo puede ser que si ya la Cámara Nacional del Trabajo dice que esto que está acá, que ataca la estabilidad laboral y que destroza el artículo 14 bis de la Constitución, hay que meter una medida cautelar porque a todas luces es inconstitucional? ¿Cómo puede ser que hasta ahora ya no hayamos tenido una disposición de fondo para determinar la inconstitucionalidad, la nulidad absoluta de este DNU? Esto es lo que nos debe llamar la atención. Si alguien me pregunta si vamos a tener el resultado que esperamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara y en la Justicia, yo les digo que ese es un terreno en tensión, en disputa, y particularmente descreo de que tengamos un resultado favorable. Pero eso es mi opinión. A lo mejor me equivoco. Por lo que queda solamente pensar que el ámbito más apropiado para poder confrontar este decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, que no la metí acá porque ni siquiera está en tratamiento, es la calle. Es ser una unidad de combate para ver de qué manera lo enfrentamos. No alcanza solamente con creer que nuestras diputadas y diputados, nuestros senadores y senadoras van a conseguir el número para poder voltear el DNU. Sí. Siendo todo esto que usted está explicando, ahora me parece más horroroso que hace 10 minutos que no sabía nada, ¿se le puede hacer juicio político? Sí, claro. Total y absolutamente. Juicio político, claro. Lo que pasa es que el juicio político es en la Cámara de Diputados. ¿Y lo tienen comprado? Vamos a ver, no soy tan categórico, pero... Porque ya pasaron más de 10 días. O sea, Claro, pero aparte hay un tema que es así. Cuando sacan el DNU y no dicen a partir de qué fecha va a entrar en vigencia, como dice el Código Civil, el artículo 5 dice a partir del 8º día de que se publica en el boletín oficial. Por lo tanto, el día 29 estaba en funciones, haciendo pedazo todo lo que encontraba, era un tsunami. Pero quiero seguir con esto. Las cámaras tienen que expedirse. Las cámaras, recién hoy, recibieron el DNU. ¿Cuándo sacaron el DNU? El 21 de diciembre. Por lo tanto, el día 31, más tardar, tendría que haber sido presentado en la comisión bicameral. La comisión bicameral no estaba conformada, ahora se conformó, recibió el DNU hoy. Tiene 10 días
la comisión bicameral para determinar la validez de este DNU, la nulidad del DNU, rechazarlo o aprobarlo. Pero ¿qué es lo que hizo Milei, Sturzenegger? Que no es Sturzenegger el que le escribió a Milei, Sturzenegger ya le había escrito a De la Rúa, le había escrito a Macri, y esta ley, que hoy nos sorprende de tal manera, estaba escrita ya en el año 2019, cuando gana Alberto. Entonces los tipos dijeron, bueno, quedamos como víbora que no picó, quedamos calientes, pero en cualquier momento se la ponemos. Se fumaron los 4 años de Alberto, la verdad que no voy a entrar en valoraciones porque no corresponde, pero hubiera bastado con 2 gestos de Alberto para poder poner las cosas en su límite. Una de ellas, el desguace de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salía 150 pesos. Que se tomaba un café Alberto, escribía, no, ya, listo. Con eso todos los poderes se ordenaban por temor. Nada, pasaron los 4 años. ¿Qué hizo Sturzenegger? Le puso un moñito más limpio que el que tenía, la puso en una caja más linda y hicieron todo el acting de que era algo nuevo. No es nada nuevo. Y hay un problema grave, que más allá de la inconstitucionalidad, este DNU es sin duda la restauración de aquel proyecto que quedó inconcluso en el año 83. Equivocados estamos los que creemos que esto es el 2001. Esto es Videla y Martínez Dios. Es el calco de ese proyecto oligárquico para poder poner a la Argentina de rodillas, rifar, regalar el patrimonio nacional, los recursos naturales. Ya está. Bueno, sigamos un poquito más. Mientras está en vigencia. Claro. Y todo lo que suceda dentro de la vigencia. Tiene legalidad. ¿Tiene legalidad? Sí, tiene legalidad. Pero a ver, el problema del DNU, que ya lo que vos tenés que determinar es que es inconstitucional por el simple hecho de que no tenía ninguna necesidad y urgencia. Con un Congreso funcionando, no había carácter excepcional para poder llevar adelante entonces el DNU. El DNU lo hace porque es nada más ni nada menos que continuar con aquel acting que hizo dando un discurso de falta del Congreso. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de ese término que hablaba de la fujimorización? Fujimori en Perú, cerrando el Congreso de la Nación y legislando y haciendo, era la suma del poder público. Bueno, acá tenemos lo mismo, les molesta la democracia. Porque tranquilamente se hubiera querido hacer esto, porque nadie puede negar que uno tenga un proyecto, pero lo lleva al Congreso, se debate, forman las comisiones como corresponde y mantenemos por lo menos la democracia. En este caso la democracia está herida de muerte, está padeciendo, está pegando los estertores. Respecto a lo del proceso de ayer, que nos acaban los 4 diputados y nos dan 3, ¿así va a quedar? Sí, así quedó. Así queda, porque si lo convalida, eso lo convalida el Pleno de la Cámara. Claro, bueno, por eso se harán todas las denuncias que tengamos que hacer. El problema más grave es que si mañana el Congreso de la Nación determina que el DNU es nulo, de nulidad absoluta, inconstitucional y antidemocrático, todo lo que haya producido puede ser hasta derecho adquirido por determinado tipo de sectores concentrados de la economía. Estamos en un perjuicio realmente grave. Yo les pediría que me permitan, cuando terminamos entramos, yo aclaro todo lo que tenga que aclarar. Ahí, ¿qué es el DNU? Es la abreviatura que se usa para el decreto de necesidad de urgencia. Se trata de una normativa que emite el presidente cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional. Bueno, seguimos. Que es el DNU, seguimos. Dale, seguimos. Bien. Yo lo primero que les pido es que a partir de este momento, si ustedes quieren, empecemos a memorizar lo que viene a continuación. Che, el DNU es inconstitucional. ¿Por qué? Y mira, Jacobi dijo que en 1789 la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano hablaba de la división de poderes. Pero ¿saben quién habla de la división de poderes?
el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? La Argentina adopta para su gobierno la forma representativa. ¿Qué quiere decir representa? Artículo 22 de la Constitución, ninguno de nosotros gobernamos ni legislamos sino a través de nuestros representantes. Elegimos representantes para que nos gobiernen. Ojalá tengamos una democracia más participativa que representativa, pero bueno, pero no antes. Es republicana, ¿por qué? Porque adopta el principio de la división de poderes. La república, la cosa de todos es la división de poderes. Allí el ejecutivo, acá el legislativo y acá el judicial. Entre esos tres poderes no puede haber colisión más allá de todo lo que ustedes están pensando. Pero, digo, el legislador, allí en 1789, lo que pensaron es fragmentar al poder para que no tenga la suma del poder público. ¿Está bien? Y la otra, federal. ¿Qué quiere decir que adopta la forma federal? Que las leyes de alguna manera rigen para todo el territorio de la nación. Una más. Lo acabo de explicar. Ante este nuevo ley que representa un avasallamiento a la institucionalidad de nuestro país, vamos a detenernos en los siguientes artículos de la Constitución Nacional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? ¿Están cansados? Yo no entendí lo que dijo lo de Bullrich y explicó por qué era inconstitucional en dos frases. Ahora te lo explico porque es el artículo 14. El protocolo de Bullrich va contra el artículo 14 que ahora lo vemos. Miren, el artículo 5. ¿Qué dijo Milei? Me llamó Elon Musk, ¿no? El magnate que acaba de ser nombrado como el hombre más rico del mundo. Y está muy interesado en el litio. Ahora, la reforma constitucional de 1994 dice que todos los recursos naturales a quién le pertenecen. Entonces, ¿cómo puede ser que él ya haya dispuesto que uno solo se va a quedar con el litio? Claro, el tipo fabrica los autos Tesla, necesita el litio para poder construir baterías. ¿Está bien? Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo y republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal, o sea el nacional, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, entre ellas la administración de sus recursos naturales. Vamos. ¿Por qué es inconstitucional el protocolo antipiquete? Básicamente porque el artículo 14 de la Constitución Nacional, que no es una constitución revolucionaria, no es que la hizo, no sé, una fuerza armada, es una constitución burguesa, pero que ya receptaba el derecho de todo habitante ¿a qué? A saber, de trabajar. Bueno, trabajar. ¿En qué condiciones? ¿En condiciones de esclavitud? No, en condiciones dignas. Miren, yo les dije, hay que analizar este DNU desde la perspectiva de los derechos humanos. Les dije, los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes a la persona, un límite al poder y un proyecto político. Las tres acepciones. Pero tiene características que definen, no lo defino yo, lo define la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la característica que tiene el derecho humano. ¿Cuál es? La característica de la progresividad. Esto se lo tienen que grabar. ¿Por qué es violatorio de los derechos humanos y de la Constitución? Porque la Constitución Nacional, a través de la reforma del 94, en la incorporación de pactos y tratados, garantiza que la progresividad de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Nunca menos. Nunca menos. El segundo carácter que nosotros tenemos que resguardar de los derechos humanos es que son inalienables. ¿Qué quiere decir que son inalienables? Que nadie los puede avasallar, desconocer ni avasallar. Entonces, tengo que trabajar en qué condiciones. Un periodo de prueba de 8 horas, se elimina la doble indemnización, es decir, trabajo en condiciones que no tienen marco regulatorio, porque desaparecen los convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo. Es decir,
en esta relación a lo que ellos llaman intervencionismo, al correrse el Estado, lo que dejan es una relación entre el empleador y yo, que soy el empleado, que me retrotrae a una condición de esclavitud y no a una condición de dignidad. Por eso este DNU es inconstitucional. Pero aparte, puede ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades. Si habla de peticionar a las autoridades, ¿a qué estaría haciendo referencia? A que yo tengo el derecho de peticionar. ¿Y cómo le voy a peticionar al intendente? Por Telegram, al presidente. Voy a ir a la Plaza de Mayo, que es la plaza donde históricamente queda enclavada la Casa de Gobierno, y le voy a decir, señor, usted es un tirano, un déspota. Entonces, con el protocolo de Bullrich, se acaba este artículo 14, esta garantía constitucional que le permite a cada uno de nosotros movilizarnos. Una cosita, ¿le puedo agregar a eso? Claro. Pone en uno de los artículos pone la cuestión de la obediencia de vida. Sí. Es decir, vos viene un policía. Pero es en la ley, ¿eh? Pero es en la ley, no en el DNU. En el protocolo de seguridad de gobierno. Ah, sí. Y después, si no estás vos en la marcha, pero sos de una organización. Sos instigador. Claro. Exactamente. Exactamente. O sea, que yo tengo una remera roja del Che Guevara porque me gusta, y justo hay una marcha, me ya le están ganando. Tranquilamente. Porque el otro día hacían bajar a todos aquellos, dejaban en los colectivos los que tenían una remera negra con el león amarillo. Así que fijémonos a dónde nos han retrotraído, ¿no? Y esto sí que no es un chiste, es para pensarlo seriamente que nos está pasando. Esto que claramente ahora es un quilombo, ¿no? Nosotros nuestros representantes claramente no hicieron nada, porque de esto ya el diputado, vos ya tendría que haber seguido, no lo hicieron, ¿no? Esto era más una acción de la justicia porque recién ahora se está tratando en diputados. No. Ahora lo explicamos, ahora llegamos. Primero quiero que ustedes, ¿por qué decís que es inconstitucional? Por todo esto. Es inconstitucional porque va contra la Constitución y afecta a la democracia, sí. Una concepción, no solamente tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos desde la materia criminal, sino que también violenta todo lo que es el andamiaje penal. Claro. Lo destroza. Totalmente. Esto que estábamos, bueno, el que tiene remera con un león en la cara del C, de abajo, me lo llevo, es romper con el tema de la causa probable, Sí. es volver en las figuras del merodeador, vuelve a instalar una cuestión absolutamente autoritaria. Está más allá que Lombroso esto. Lombroso definía un tipo penal de autor. En realidad ahora lo que tiene que ver esencialmente es con la persecución. Ni siquiera con la estigmatización. No es que están eligiendo un delincuente por su forma. Es decir, acá es el delincuente político, es el delincuente opositor. Es decir, acá lo que se ejerce es violencia política, que también, por supuesto, es una forma de violencia que cercena la libertad. Bueno, nada. Entrar, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas. Bien. Vamos a ver la que viene. El artículo 14 bis. ¿Saben cómo surge este artículo? En el año 1853 se sanciona por primera vez la Constitución Nacional. Pasan una cantidad de reformas. 1949, la reforma peronista que produce... Es una de las primeras constituciones sociales. Estaba la de Querétaro en México, la de República de Weimar en Alemania y esta, que era la primera constitución social en América Latina. ¿Qué hacen los tipos en el año 55 cuando derrocan a Perón? Derogan con un bando militar la constitución del 49 y en el año 57 convocan a una Asamblea General Constituyente y con la proscripción del peronismo sancionan el artículo 14 bis. Es legal pero ilegítima. ¿Está bien? Con el peronismo proscrito. Sin embargo, este artículo 14 bis lo que va a marcar claramente es la regulación y la defensa del trabajo en todas sus formas. Es decir, nadie podría hacer algo distinto a lo que este artículo no permita. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social. ¿Cuál es la seguridad social? Si ahora, en un marco de desregulación, nuestras obras sociales pueden hacer lo que quieran.
Pueden hacer lo que quieran. Mañana, en vez de descontarnos el 3%, nos descuentan el 30%. Bueno, si total, viejo, es una relación, ustedes son gente libre, entonces en el marco de la libertad puede pasar cualquier cosa. Bien, eso no va a ocurrir. Que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administrada por los interesados con participación del Estado. Perdón, ¿tienen idea de lo que acabo de leer? Las AFJP. Es decir, que ahora ya lo que tiene que ver con el fondo de retiro no tiene más que ver con el tema de que el Estado administre esos recursos para garantizarme una jubilación, que vamos a hablar claramente, esa jubilación es un desastre. Pero ahora es la vuelta a la AFJP, es la posibilidad en el marco de la regulación que nuestra jubilación la administren otros. Como acaba de ocurrir con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la AFIP, del ANSES, que lo maneja nada más ni nada menos que el querido compañero Caputo, que está allá. Este es de la familia, me parece. Bueno, sin que pueda existir superposición de aportes. No hay doble imposición de aportes para mi jubilación. Y así sigue, ¿no? La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Se dan cuenta que ahora el mercado inmobiliario es el que va a regular la relación entre pares. Ahora, yo, como dije, RIMAX y yo, ¿tenemos alguna relación? ¿Saben lo que es RIMAX? Y luego que el inmobiliario. ¿Tenemos alguna relación? Viene el señor de RIMAX, me dice, mira, Yacoy, el alquiler que pagabas 70 lucas, ahora vale $500. Yo le digo, pero vos sos un reverendo sorete. Y el tipo me dice, no, la libertad, viva la libertad, carajo. Listo, se acabó la discusión. Se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque el Estado se acaba de retirar. El Estado dice que somos todos libres. ¿Para qué? Para quien tiene una posición de superioridad respecto del otro, haga lo que quiera. Por lo tanto, nuestra vida va a ser total y absolutamente miserable. ¿Está bien? Así que, todo lo que tenga que ver con la afectación de la familia, una familia que no come, una familia que no tiene dónde dormir, una familia que no puede acceder al medicamento genérico porque ahora acaban de eliminar la ley del medicamento genérico y estoy obligado a comprarle Remers. ¿Cuál es el bienestar de esa familia? Por lo tanto, yo les hablé que los derechos humanos tienen dos características especiales. Una es la progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos obligan a los estados modernos y democráticos a buscar siempre más. Ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente, como no tuvimos reforma de la Constitución y las incorporamos, probablemente las perdamos, ¿no? Pero es decir, siempre para adelante, todo lo que de alguna manera implique un menoscabo a mi condición es inconstitucional. Sigamos, por favor. Bueno, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, banco de horas. ¿Escucharon hablar del banco de horas? Está dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy mi empleador puede decir, mira, entré a las 6 de la mañana, trabajás hasta las 10 de la noche y después me fijo qué día te doy el franco para que... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque entre el trabajador y el empleador no hay nada en el medio. Es decir, ese estado tan importante, para mí que soy un estatista, acaba de desaparecer. Es decir, el escudo que yo tenía para protegerme no está más. No está más. Bien, ¿qué dice? Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa. ¿Cómo es la retribución justa? Sí. Se lo explicamos hasta en arameo. Creo que hasta en arameo le explicamos lo que le iba a pasar. A lo mejor no entendían la cuestión esta. Pero lo importante, a ver. Claro, también. Pasaba en nuestra familia.
A ver, la idea, yo sé que esto es tedioso, que hace calor, es un día de enero, pero la idea es que ustedes puedan entender que, ¿por qué decir que es inconstitucional? ¿Saben por qué? Porque ahora lo único que nos va a quedar es pegarle un toquecito final a aquellos que, habiendo votado a la Libertad Avanza, se van a encontrar como nuestros queridos hermanos los indios en pelota y a los gritos. Entonces hay que darle un toquecito más para meterlo de este lado y hacer que el año que viene nos dé más fortaleza y más músculo. Claro, bueno. Entonces, todo esto ya está. Igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario. Perdón, si ahora en vez de 3 meses de prueba tenemos 8 y yo te puedo echar sin causa, salvo que yo sea Einstein cuando me toman, que dice, no, a este gordo no lo eche porque es un crack. Después el resto, vamos a estar en la luna. Entonces digo, nada de esto se cumple. Entonces, ¿de dónde me agarro? El artículo 14, el artículo 1 de la Constitución, ¿qué dice? División de poderes, flaco. Acá el presidente está legislando, está totalmente prohibido. Artículo 14, que habla de la libertad que tenemos de peticionar a las autoridades, se encuentra suspendido porque está el protocolo antipiquete. El artículo 14 dice porque destroza las relaciones laborales. Y así podría seguir, ¿no? Así podría seguir. Vamos al que viene. Para, además todavía mucho más. Claro. Ya llegamos, ya terminamos. Vamos. Ya está. Esto, derecho a huelga, ya está. Todo esto, de alguna manera, hoy está frenado. El apartado 4 del DNU está demorado momentáneamente por la cautelar que sacó la En la justicia. ley Omnibus empeora esto también. Peor que eso. Y dice que recién arrancó el cuando. Claro. Todavía no se empezó a discutir porque se están formando las comisiones. Permítanme, en 10 minutos terminamos. 10 minutos y terminamos. No, que terminamos vamos a tener que romper todo. Bueno, rompamos 2 minutos igual. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Bueno. Es mentira. Yo soy docente en 2 facultades, me cansé de explicarle a 160 tipos de textos y los 90 votaron en contra. No, yo creo 2 cosas. Una. Che, les hago una propuesta para no disiparlo, porque después el problema de disiparnos es que se olvidan de lo que hablamos todos. 2 minutos y terminamos. Estamos en el 14 bis. Vamos. Sí, seguí. Artículo 17. Presten atención. Mañana, congelamiento de las jubilaciones, ¿no? Desregulación de las obras sociales, aumento desmedido, prácticamente no lo puedo pagar. Entonces, ¿tu nombre cómo es? Viene Ana, me ve a mí, que soy el doctor Yacoy, y dice, doctor, tengo esta afectación. Yo le digo, mire señora, tenemos que promover una acción de amparo. Y ella me dice, ¿dónde se hace? Yo le digo, en la Secretaría de Derechos Humanos, que el Intendente Fernández se autoriza a que seamos nosotros el ámbito que genera los amparos individuales y colectivos. Pero Ana, ¿sabes por qué te tenés que amparar? Porque el artículo 17, que todo el mundo tiene una interpretación limitada de este artículo, ¿qué dice? Este artículo es el del derecho a la propiedad. Y la gente lo relaciona con que no se podrán abrir las cartas, la relación epistolar y bla, bla, bla. Pero en realidad, no solamente la policía no puede entrar sin una orden de allanamiento, habla de lo que se conoce como la intangibilidad de los derechos adquiridos. ¿Se entiende por qué la perspectiva de derechos humanos nos permite pensar más allá del marco jurídico? ¿Qué carajo quiere decir la intangibilidad? Básicamente, que si yo gano 10, no puedo pasar a ganar 9. Por lo tanto, si Ana se ampara contra cualquier ajuste y recorte que haya menoscabado su capacidad y la justicia falla a favor, Ana no va a sufrir los embates de este recorte. Pero Nahuel, que no se amparó, sí, porque no es que si le sale a Ana, le sale a todos. Lo que hace Nahuel después, toma
como jurisprudencia el amparo que le salió a favor de Ana, entonces él dice, che, de acuerdo, no fallaron, no, doctora, ¿está bien? Bien. Pero tengan en cuenta esto, artículo 17, que es el derecho de la propiedad. ¿Qué es mi propiedad? Mi patrimonio. Yo no tengo por qué tener otra propiedad. A lo mejor no tengo mi casa, pero tengo un sueldo, tengo una jubilación, tengo una pensión. Ahora, eso, si bien Nico me puede ayudar, no es embargable, porque es inembargable, tampoco puede sufrir un menoscabo. ¿Qué ocurrió cuando Bullrich, siendo ministra de la Rúa, le metió la mano en el bolsillo y le sacó el 13% de los jubilados? O cuando Cavallo metió el corralito. ¿Producía un menoscabo en los ahorros de la gente? A ver, el ahorro que yo tengo en un banco es parte de mi propiedad. Por lo tanto, el Estado, a través de ninguna ley o DNU, puede confiscar. Esa es la palabra. Si hay ajustes que menoscaban la dignidad de las personas, lo que hay es una confiscación. Hay una confiscación. ¿Hasta acá me van siguiendo? Por favor. Bueno, artículo complicado. El artículo 21, para los que no lo ven de allá, dice que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la Constitución. Tendremos que ver qué es armarse, cuál es el peligro que corre la Constitución, y tendrá que ser parte de una acción organizada. Pero dice, armarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos, por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años. Habla de el servicio militar obligatorio, ¿no? La Constitución y esas cosas ante un ataque exterior. Sigamos. Artículo 29. ¿Por qué me quedé acá? Porque ustedes tienen que saber. ¿Ya qué hacemos con los diputados que levantaron la mano y le dieron a Milei lo que pide en el artículo 1 de la ley ómnibus, que es denme la suma del poder público por 4 años? El artículo 29 de la Constitución Nacional no lo va a penar a Milei. Pero a mí, que soy el diputado que levantó la mano para votar este DNU y la ley ómnibus, me considera un traidor a la patria. ¿Quién lo dice? ¿Una ley pelotuda? No, lo dice la Constitución Nacional. ¿Qué dice ahí? El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Legislar, juzgar. El presidente solamente puede llevar adelante la función ejecutiva. Ni la suma del poder público. ¿A dónde nos trae? De vuelta. A 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra era un monarca absoluto. Si Milei logra que en el Congreso le den esta facultad extraordinaria de tener la suma del poder público, entonces no le digamos a nadie más que vivimos en democracia. Por favor, les pido, a nosotros que somos militantes del campo nacional popular, digamos que estamos viviendo en un régimen autoritario. ¿Qué pena tiene? Ahora lo vemos. Artículo 227 del Código Penal. Ahora vamos a ver. Artículo 29, lo que dice concretamente que aquel que confiriere la suma del poder público a un presidente o un gobernador comete un acto de traición a la patria. Por lo tanto, esto hay que hacérselo saber a cada uno de nuestros legisladores, por si en ese día le agarra un ataque de amnesia, no se acuerda si fue elegido por la Unión por la Patria o por la libertad que retrocede. Bien, sigamos. Uno anterior. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le concedan los legisladores al presidente de la nación son actos insanablemente nulos, son nulos de nulidad absoluta. Esa figura la utilizó Néstor Kirchner cuando derogó la ley de punto final y la ley de obediencia debida.
y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y plena de los infames traidores a la patria. Por lo tanto, nuevamente podemos llegar a estar en presencia de una cantidad de personas que traicionan el juramento: Dios y la patria me lo demanden, la patria se lo tendrá que demandar. Vamos. Artículo 31. ¿Alguien sabe cómo se reforma la Constitución? Artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Por qué nosotros decimos que este DNU es inconstitucional? Concretamente porque es una reforma constitucional de facto. ¿Cómo se reforma la Constitución? Se convoca una Asamblea General Constituyente, se determinan la cantidad de artículos que se quieren incorporar, suprimir o modificar. Se hace un acuerdo, se convoca la Asamblea, se vota, se modifica, se incorpora, se suprime. ¿Qué están haciendo ahora? Suprimir el 14, suprimir el 14 bis, por lo tanto suprimir el artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, hoy tranquilamente estamos en presencia de un acto en el cual podemos decir que la Constitución se modificó de manera fáctica, bien, de manera autoritaria y antidemocrática. Vamos. Artículo 36. Este artículo es parte de las nuevas garantías, reforma de la Constitución de 1994. Básicamente, ¿qué establecen? Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Esa es la frase que utiliza Néstor Kirchner para voltear la ley de punto final de audiencia debida. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Quiere decir que los infames a la patria, traidores, nunca más podrán ocupar un cargo público. Bien, tengan en cuenta que cuando se redactaba este artículo, ser funcionario era como una cosa, un título de nobleza, no era como un plebeyo que es... O sea que si estos tipos ahora se llenan los bolsillos, no hacen millonarios, no ocupan un cargo público, pero ya están ganando. Pero pará, no te vayas de acá, esperá, no te vayas. Perdón. Tendrán las mismas sanciones quien, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución, bla, bla. Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza enunciados en este artículo. Si nosotros estamos hablando de que hay una violación a los derechos humanos, que hay una inconstitucionalidad en el DNU, que hay un ataque a la democracia, ¿no será que hay un acto de fuerza contra la Constitución Nacional? Por lo tanto, el artículo 14 nos da el derecho a resistir. ¿Pero quién nos va a garantizar que no? Yo voy a estar del lado tuyo. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso, es decir, un acto de corrupción. Bueno, sigamos. ¿Cómo se define la resistencia? Ahora la terminamos, ya terminamos. Artículo 40. Presten atención. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Milei? ¿Qué dijo Milei? Si el Congreso no me aprueba... Ya terminamos. Si el Congreso no me aprueba el decreto o la ley, voy a convocar un plebiscito. Lo que no sabe es que el plebiscito que convoca el presidente no es vinculante. Solamente el que establece el artículo 40 de la Constitución, si mañana se convoca en el marco del artículo 40 de la Constitución Nacional, el pueblo se pronuncia, ese resultado es vinculante. Lo que a la convocatoria que haga Milei no tiene ningún sentido. Acá está lo que hay que hacer para poder llevar adelante un proceso de consulta. ¿Está bien? Vamos. Artículo 43, allí se encuentran las tres acciones. Acción de amparo, acción de habeas data y acción de habeas corpus. ¿Qué es lo que está hoy en boga permanentemente? La acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Cuando cualquiera de los derechos consagrados en una ley, en un tratado internacional o en la Constitución estén en riesgo, ¿no? que estén en tensión, yo puedo promover una acción de amparo. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera le voy a pedir a la justicia que impida que esa disposición afecte
Y hoy este DNU está repleto de acciones de amparo que me parece que empiezan a tener resultados favorables, porque es tan horrorosa, tan vergonzante esta legislación, que ningún juez ya se atreve a no considerar que acá haya inconstitucionalidad. Por lo tanto, el artículo 43 de la Constitución Nacional faculta a cualquier ciudadano, Ana, que viene de, doctor, no puedo comprar los, o no sé, me congelaron la jubilación, promueve una acción de amparo, si le hacen lugar, no la afectará a ella. Bien, sigamos. Una pregunta, por ejemplo, esa ola de despidos que ha habido, Sí. ¿pueden No. recurrir al artículo 43 No. para un amparo? Se puede presentar una acción de amparo, porque ahí no es responsable el trabajador de no haberlo efectivizado. Ahí la responsabilidad le cabe al Estado por haber tenido un trabajador precarizado por un tiempo más largo que el que establece la propia ley. Por lo tanto, si mi ley te dice voy a echar a 7.000 empleados públicos que entraron en el 2023, a lo mejor ese que entró en el 2023 era un monotributista. ¿Está bien? Que ya de alguna manera era un prestador del Estado. Pero sí, claro que se puede promover una acción de amparo. Bien, sigamos. Artículo 75, el inciso 19, fíjense lo que dice. Obliga a los Estados ¿a qué? A proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, con justicia social. ¿Dónde está una de las tres banderas del peronismo? La justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Ustedes dicen artículo 75, inciso 19. Todos los estados tienen que propender a la dignidad de las personas en el marco de la justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda. Entonces, si tenemos que defender el valor de la moneda, ¿cómo podemos dolarizar con una moneda que no es propia? El 75 inciso 11 y el 75 inciso 19 le impiden a mi ley dolarizar. Les acabo de contar con esto que no hay posibilidad de dolarizar si no se modifica la Constitución. Ya vamos terminando. Sigamos. Sancionar leyes, dale, sí. Bueno, el inciso 22 es la facultad que tiene el Congreso para incorporar o desechar pactos y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Por lo tanto, si en la Declaración de Derechos y de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789 está incorporada en la Constitución, que es el derecho a resistir la opresión y la división de poderes, entonces de vuelta ningún DNU puede ir en contra de esta manda constitucional que determinan los pactos y tratados internacionales que se incorporaron en el 94. Sigamos. El inciso 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Ayer le acaban de sacar el transporte a los discapacitados. Digo, ¿no? Para ver, a ver, loco, hay que leer la Constitución. Si la leen, este PowerPoint va a estar a disposición, porque de alguna manera, de manera resumida, les cuenta cosas que le evitan a ustedes tener que leer todo. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral, protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización, bla, bla, bla. Sigamos. Esto para terminar. Quedan dos que les placan más. Por favor, presten atención. El DNU modifica el artículo 958 del Código Civil. Básicamente, lo definen como el corazón de la libertad. ¿Por qué? Porque desregula definitivamente la relación entre personas. ¿Qué quiere decir? Los contratos, ¿qué son? Un acuerdo de voluntades. Nos ponemos de acuerdo nosotros, firmamos un acuerdo y ya está. Ahora, si yo de vuelta vuelvo a ser un ser humano simple, común, corriente, me tengo que enfrentar a un monopolio.
si no hay defensa del consumidor, si no hay leyes que regulen el ejercicio de nada, ¿cómo puede ser entonces que este artículo que se deroga me permita a mí cumplir con todo lo que está preceptado por la Constitución? ¿Saben básicamente qué es la modificación de ese 958? Es la derogación del Código Civil que por ley se sancionó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para volver a poner el otro Código Civil que era una defecio. Entonces, por DNU, ellos vuelven a restaurar un Código Civil y Comercial de la Nación que ya había sido derogado por ley. Sigue siendo una incongruencia y una locura. Bueno, sigamos. Bueno, facultades de los jueces, las juezas tienen facultades, no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. ¿Por qué? Porque lo que se elimina son las leyes de orden público. Entonces, de vuelta, el monopolio me pide un alquiler de $600, yo no puedo alquilar, ¿y qué va a pasar acá? El juez podía ponerle una regulación en el marco del orden público. Ahora ya no puede ir más el juez. El juez te quiere cobrar $1 millón, tenés que pagárselo o vivir en la carpa. Bien, avancemos. Bueno, sigamos. La ley de orden público, acá están las afectaciones que tiene la cuestión del trabajo. Vamos, sigamos, todo lo azul, pasarlo todo, si no nos quedamos mucho tiempo acá. Bueno, a ver, uno anterior, ahí está, listo, abajo, uno más. Dale, para abajo, uno arriba. Bueno, Código Penal de la Nación. La decisión de enviar un DNU, ponerlo en funcionamiento, saquear los recursos naturales y patrimonio nacional, afectar las vidas de las personas, ¿es un delito? Miren, artículo 227 del Código Penal. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que consideren al Poder Ejecutivo Nacional y a los miembros de las legislaturas provinciales o a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones y supremacías, por los que la vida, el honor, la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Ya quedó. Este artículo habla claramente de que tanto los legisladores como el presidente y todos sus ministros, cuando sean juzgados por el juicio político, se los puede juzgar por el 227 del Código Penal. Es un delito. ¿Qué te parece? Claro. Es la usurpación de funciones que no te corresponden. ¿Qué es lo que regula el límite de mis funciones? ¿Cómo funcionan los fueros ahí? No, esto es el fuero penal. Doble instancia, apelaciones y todo lo demás. Pero acá queda claro que lo que está cometiendo Milei y Macri y todo es un delito. Pero eso es solamente para los diputados y senadores que Mirá. no para los ministros y toda la placa que tenemos. No. ¿Cómo que no? ¿Quién firma el DNU? ¿Quién firma el DNU? El DNU lo tiene que refrendar la totalidad de los ministros. No, viejo, los ministros. ¿Quién firma el DNU? El DNU lo firma el presidente con acuerdo de todos los ministros y el jefe de gabinete es el que lo manda a la comisión bicameral. Este artículo... O sea que si hacemos un juicio político ya directamente cae con el gobierno actual. Claro, pero lo que dice ahí los miembros del Congreso. Claro. Los miembros del Congreso son diputados y senadores. A ellos saben que son los informes. Exactamente. Nosotros somos la placa de... Exactamente, pero ahora vamos a ver el 248. Avancemos. Artículo 248 del Código Penal. Con esto estamos terminando. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutara las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no, ejecutar en las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Este es el artículo que sí habla de la penalidad
que le corresponde al presidente, al equipo de gabinete de ministros y todos los que después ejecuten esas leyes. ¿Por qué? Porque estas leyes se conoce que ya son contrarias a la Constitución Nacional. ¿No le parece muy leve a usted? A mí me parece que sí. Si no debería nunca más Mercedes. Claro. A mí me parece que sí. Pero es el Código Penal, por eso digo, nosotros tenemos que tirar con lo que tenemos. O sea, que está más penal que se chorea un auto Sí. que el que te caga Sí. la vida todos los apellidos. Sí, Tendremos que ir. hay que modificar el Código Penal. Sí, Pero igual se entraría en prisión porque menos de 2 años. claro. Hasta 2 años más. Claro, es una condena en suspenso. Hasta 3 años no es de cumplimiento efectivo. Bueno, perdón, falta uno más y ya terminamos. Bueno, ley ómnibus todavía no está en tratamiento. Pero ¿qué pasará con las jubilaciones? El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo propone en uno de sus artículos la derogación de la ley de movilidad jubilatoria. Si una de las características es nunca menos, siempre más progresividad, si vos parás la movilidad jubilatoria y el jubilado que con 10 pesos compraba 1 kilo de pan y ahora precisa 30 pesos para comprar el mismo kilo de pan, hay una afectación a la dignidad de la persona. Y así sucesivamente. ¿Podemos avanzar? Sí. Bueno, listo.